Esto es Tour Gourmet en Radio ITESO 95.1 en FM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Ursúa y les doy la bienvenida a Tour Gourmet aquí en Radio ITESO 95.1 de FM. Me da mucho gusto volver a escuchar la voz de Laura Siachi, que nos ayuda en las cortinillas de entrada del programa. Hoy vamos a hacer un programa muy relacionado con el vino, la gastronomía, restaurantes y demás. Y para esto tengo el gusto de estar aquí con Francisco Acosta, mejor conocido como el Güero Cham en redes. Me da mucho gusto estar contigo, amigo. ¿Cómo estás? Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Después de 12 o 13 años de Tour Gourmet, aquí nos volvemos a encontrar. Sí, justo nos conocimos, y bueno, ahí sí me gustaría que, pues, directo entráramos en tema. Te conocí cuando iniciabas el proyecto de los viajes enogastronómicos, pero sí me gustaría que nos dieras una introducción de quién eres, qué haces, cómo llegas a este mundo de la gastronomía. Venga, pues gracias por invitarme a mi alma mater. Soy ingeniero industrial egresado del ITESO. Ajá. Si quieres, apúntate al micro. Anda. Soy ingeniero industrial egresado del ITESO y encontré mi vocación muy chico mientras estaba en la carrera. Digo que soy ingeniero de profesión, pero traigo un garnachero de oficio. Y me dedico a la hospitalidad en el tema de vinos, viajes, agua y generar experiencias alrededor de esto, ¿no? Tengo una empresa que se llama Vinos Boutique Mexicanos, que cumplió 15 años en noviembre. Viajes enogastronómicos, que tiene 13 años. Y Agua Franca, con un par de amigos, que es un agua mineral con gas y sin gas, pensada para la hospitalidad. Cuando estabas aquí en el ITESO apuntabas para otro lado absolutamente, ¿no? O sea, estabas estudiando ingeniería. Apuntaba a la ingeniería. Claro. ¿En qué momento el ingeniero deja de participar y entra el sommelier, Por ahí dicen que el ingeniero industrial es el menos ingeniero de los ingenieros y el más ingeniero de los administradores, ¿no? Creo que es una carrera muy versátil y desde los trabajos escolares, o sea, de la universidad y el PAP y todos los proyectos los aplicaba en Vinos Boutique y hacía ejercicios de estiramiento con la empresa y desde oye, ¿cómo me doy de alta para poder aplicar el PAP o hacer las horas de prácticas o esto? El PAP ya sabes que es este proyecto. Sí. Para aquí que los nos escuchan, que te valida un poco con la carrera y a lo que te vas a dedicar. Y cómo doy de alta en la empresa. Entonces era como meter los primeros trámites para hacer una empresa validada y que contaran las horas. Entonces tenía apoyo de mis amigos y de compañeros de clases. Eso era mano de obra barata y pagada con cervezas. Entonces, desde que estabas en el ITESO ya estabas relacionado con el vino. Ya. O sea, en los veranos, desde que tengo 15, 16 años, trabajaba como bartender. Luego trabajé en San Luis Potosí en cocina fría y en postres. Y cuando llegué a estudiar a Guadalajara, empecé a vender vino que compraba en Guadalajara y lo llevaba a San Luis. Y después iba cada vez menos a San Luis y empecé a vender más en Guadalajara. Y tuve la fortuna de que este booming y esta explosión de restaurantes y de chefs y de la gastronomía iba en ebullición en Guadalajara, ¿no? Y entonces viste ahí a ver, más bien, creo que descubres, porque creo que tiene que haber mucha pasión y mucho gusto por el vino para llegar a esa parte, ¿no? Entonces, sí me acuerdo, por ejemplo, que tú estabas en un grupo de jóvenes sommeliers, llegué a ver artículos de ustedes. Hernández, con Miriam Núñez, con Juan Carlos
Martín Roaro y tal, y bueno, ahí estábamos todos estudiando la carrera, nos juntábamos para tomar vino y queríamos hacer, se llamaban Los Misceláneos, y buscábamos hacer maridajes con garnachas y con dulces y con cosas que nos alcanzaban. Irreverentes, ¿no? Me imagino que nos alcanzaban. Sí, que me imagino que el área conservadora, tradicional, sommelier, tapatía, ha de haber dicho, ¿cómo que vas a maridar sí, con dulces? Burbujas, ¿no? Con unas palomitas. Ajá. Y saben increíbles, ¿no? Ajá, eso fue lo que más nos gustó. Que justo coincide con esa parte donde también llegaron aquí a Guadalajara todos estos proyectos y se desarrollan todos estos proyectos que mencionabas. Este boom que se atrevió, que fue irreverente, que fue contracorriente, que empezó a traer cosas de fuera y las tropicalizó, ¿no? O sea, hamburguesas gourmet. Sí, creo que un personaje que detonó mucho la gastronomía en Guadalajara es Toño Olivier. Claro. Toño sí. nos puso en la mira de México y de Latinoamérica y empezó a traer cocineros de renombre y con mucho bagaje a hacer eventos aquí, ¿no? Si te acuerdas de los rock culinarios Sí. que hacía con Marco D'Urso en Sótano 2 y vino Olvera y, o sea, Guillermo y había como una exposición de Guadalajara, ¿no? Creo que en ese momento, más que yo descubrir el tema del vino, conmigo era mi pasión y conté con mucho apoyo de amigos, entre ellos Toño Olivier. Y lo que pasaba en Guadalajara, o sea, Paul Bentley acababa de llegar y vendía chilaquiles. Recuérdame el nombre del restaurante Paul Bentley. Magno, después fue Magno, pero cuando Paul llegó, fue chilaquiles en el Ili. Ah, claro, y luego después puso el de San Michel, sí, y sí, luego sí, claro. Magno y Atomix y Jato. Y bueno, Paul ya no está en Guadalajara, pero bueno, estaba Toño Olivier con Demetria, Darren Walsh. haciendo cocina de vanguardia y espumas y chingaderitas. Olio Bistro, que para mí era Sí, de Álvaro. un gran lugar y que se avanzó, o sea, como se adelantó al tiempo. Y Tomás Fernández con Casa Tomás. Casa Tomás, claro. Y entonces tú te vas por la parte del vino y empiezas a desarrollar, ya nos comentaste, Vinos Boutique. ¿Vinos Boutique qué hace? ¿Cuál era su característica o cuál es su característica? Está enfocado en bodegas familiares mexicanas, principalmente del Valle de Guadalupe, que era el destino que más conocía en ese momento y donde tenía más amistades y cercanía. Hoy en día son amigos, compadres, familia, mi mujer es de allá. Y poco a poco fue creciendo y migrando Vinos Boutique a tener vinos de otros estados. Hoy en día tenemos vinos de 15 estados diferentes y la importación de diferentes países, ¿no? Importamos vinos de España, Italia, Francia, Estados Unidos y Argentina. Y en Tour Gourmet siempre hemos buscado historias relacionadas con la gastronomía. Y desde hace más de 15 años, y justo ahorita platicando con el Güero, estábamos viendo este tema de la evolución y del crecimiento de una ciudad como Guadalajara hacia una gastronomía, una cultura culinaria que va evolucionando día a día. ¿Cómo te ha tocado verla a ti? Creo que hemos pasado de los ítalo-argentinos, Sí. que había en cada cuadra, a buscar más una identidad tapatía y a estar orgullosos de nuestros productos. Tenemos la cercanía con mar, tenemos agricultura increíble, tenemos ganadería, tenemos apicultura, tenemos todo alrededor de Guadalajara y lo usábamos para hacer cocina española o italiana o traíamos cosas de otro lado y ahora creo que hay más propuestas de gente con mucha expertise y muy preocupados por lo que hay en Guadalajara y que han ido subiendo este nivel, ¿no? Alguien me decía que una de las grandes cosas que hizo que Guadalajara también empezara a tener más diversidad, además de los ítalos argentinos y mexicanos muy tradicionales, ¿no? Era la proveeduría. Empezó a llegar producto de muy buena calidad o empezaron a producir productos también de muy buena calidad en los alrededores de la ciudad, verduras seleccionadas. O sea, antes toda la gente iba a comprar al supermercado y los más arriesgados al abastos. Y ahora no, ahora hay proveedores
de lo que Sí, tú me digas. ahora encuentras Kale increíble y encuentras Brotes y Santos Coy, lo que tienen Spicy y todo lo que he ido desarrollando para restaurantes y con restaurantes es algo que no se había visto, o sea, que no se veía hace 10 o 15 años, ¿no? Y con esto justo también platicábamos el tema de los problemas, ¿no? Entre comillas, que eso ha ocasionado, ¿no? Que es el tener mejores espacios, mejor servicio, todas estas cosas que al final tienen que crecer a la par de la gastronomía, que hay algunas que están en un desarrollo un poquito más lento, como el tema del servicio en los restaurantes. Totalmente de acuerdo, creo que hay restaurantes que hacen escuela en el servicio y que han profesionalizado el servicio, pero son muy contados en la ciudad. El mesero en México, y lo platicamos ahorita, es o el inmigrante sudamericano o el chavo que está estudiando y mientras voy a la carrera o mientras salgo me peleé con mis papás y estudio y tal. Y aquí ganan por la propina, y en otros países hay una profesionalización del servicio. Hay restaurantes increíbles y muy validados como Anita Lee, como Estancias Gauchas, como Vacas, que hacen escuela y que forman meseros y que forman capitanes y que saben cuando llegas qué mesa te gusta, qué es lo primero que tomas, y antes de que te traigan el menú, te trajeron tu chela helada con la marca que te gusta, o tu trago, o... Sí, y Latina, por mencionar uno, es de los restaurantes, y a mí me llama muchísimo la atención, que es donde yo llego y veo que clientes saludan de abrazo al mesero, que se conocen de toda la vida, que llevan 15 años yendo a ese restaurante, y siempre está la misma persona que los atiende. Y saben qué mesa les gusta, y que van los jueves, y que toman tal y comen tal. O sea, es... O los foráneos, ¿no? Hay una expo, claro, no sé, la FIL, y van a comer ahí a Anita Lee o ahí Latina, y van cada año a ese lugar, y cada año saludan al mismo mesero, ¿no? Y eso, ¿cómo podemos lograr que eso suceda? Que tengamos meseros, cocineros más estables, más longevos, que se queden más tiempo. Creo que esa es la pregunta del millón que nos preguntamos todos. Si la supiera. La rotación, cara. Híjole, no sé. O sea, es un tema entre salarios, entre compromiso del empresario con el equipo y del equipo con el empresario, pero al final, bueno, con el restaurante, pero bueno, es una pregunta del millón. Esta nueva escuela de la gastronomía tapatía contemporánea, por llamarla de algún modo, se ha arriesgado. Empieza a creer, por ejemplo, empieza a usar más vino. Dejan de lado todos los refrescos, dejan de lado la bebida... La cuba para comer, ¿no? Ajá, exactamente, y empiezan a proponer vino. Tú que estás en el mundo del vino, ¿cómo has sentido esa evolución? Mira, para mí el vino, Jorge, es un alimento. Y el vino potencializa el sabor del plato, siempre y cuando vayan acompañados, ¿no? O sea, y en sintonía. Hoy en día en Guadalajara ya no le decimos vino a todos los destilados, ¿no? Ya hay gente que dice, vamos por un vino, y ya sabes que se refieren a blanco o a tinto, ya no es un Bacardí. Entonces creo que ahí vamos un pasito adelante. Creo que hay cada vez más vino de mesa en las reuniones, en las casas, en las mesas, y es un acompañante durante la comida, y después cambiarán a otra cosa, pero cada vez ves más vino en las mesas, ¿no? Y más, no solo hablando de Guadalajara, sino hablando de México, pero estamos muy lejos de países con mayor consumo, con mayor producción de vino, ¿no? Aquí nuestro consumo per cápita es de 1.2 litros al año. Ok. Entonces, cuando en otros lugares es... Bueno, quizás tú y yo lo tomamos un poco más, ¿no? Pero, sí. Pero hay países que tienen 45 litros al año, ¿no? Creo que nuestro consumo de Coca-Cola es 95 litros al año, ¿no? Sí. Oye, y en esta parte, principalmente tú con Vinos Boutique, ¿has visto que también los productores nacionales ya se están arriesgando más? O sea, hay como uvas muy tradicionales o muy nobles o muy fáciles con no tanta complejidad. Creo que somos una industria... Perdón. No. Te iba a decir, si has sentido que te han pedido más, o los productores están buscando producir uvas un poquito más, no sé cómo llamarlo, con más personalidad, un poquito más complejas, en lugar de irse por el clásico
Merlot o el clásico Chardonnay. Creo que más que las uvas, Jorge, en México somos una industria relativamente joven en la producción de vino. Si hablamos de vino de pequeña escala o de bodegas boutique, son de finales de los 80s. Okay. Y que para vinos eso es nada, ¿no? O sea, digo, se hacía vino cuando eran los españoles y luego hubo un decreto que se paró de hacer la producción de vino por los 150 años y tal, pero el vino en pequeña escala empezó a finales de los 80s, que en Estados Unidos fue Robert Mondavi en los 60s. Hoy en día las bodegas son primera o segunda generación. Creo que el resultado de lo que hicieron y de los errores que han ido cometiendo en estos 30 años nos ha dado resultados mejores vinos, ¿no? Y hoy en día podemos encontrar vino en 17 diferentes estados del país. Aquí en Guadalajara debe haber 7, 8 bodegas diferentes. Y es una industria de constante movimiento e innovación y salen... o sea, cada año hay vino y luego depende mucho del clima. Más allá de estar jugando con diferentes variedades, creo que están aprendiendo sobre la tierra y sobre el terruño y qué es lo que mejor se da en cada uno de sus viñedos o de sus zonas, ¿no? Y eso me imagino que va relacionado con que hay más consumo. Y por eso se arriesgan más a hacer más vino o hay más productores, ¿no? Sí, hacer más vino, a promoverlo más y a que la gente, a la hora que pruebas un plato con un vino, sabe mucho mejor que con un refresco o con un destilado. O sea, insisto, para mí el vino es alimento y va acompañado con la comida, ¿no? Ok. Sí, creo que esa evolución se ha ido notando y al final pues también se tiene que reflejar en ingresos, porque si no, pues no es negocio, pues por pura pasión, pues haces tú tu vino para ti, ¿no? Pero bueno, hay una frase que si quieres ser billonario en la industria del vino, tienes que empezar, si quieres ser millonario en la industria del vino, tienes que empezar billonario. O sea, es un negocio a largo plazo y a generaciones. Okay, es mucha pasión y amor y aguantar. No, y también va relacionado con el encontrar estos microclimas para poderlo producir, ¿no? Me gustaría que siguiéramos un poquito con el tema de la evolución de los restaurantes y cómo va de la mano al consumo del vino. ¿Hay mejores clientes? ¿Hay paladar más educado? ¿Qué crees que esté pasando? Totalmente de acuerdo. Creo que el tema de vamos a educar al cliente suena muy sangrón y muy mamón y yo no lo comparto, pero creo que mientras más opciones hay para comer y mientras más come la gente en diferentes lugares y viaja y ve otros lugares, y hoy con toda la globalización y la cercanía que tenemos con redes sociales, tenemos a probar diferentes cosas y eso hace que tus gustos vayan mudando y vayan cambiando y vayas valorando otras cosas, ¿no? Antes no le dabas crédito a que el pollito era del vecino o era de una granja cercana o el pato, y hoy en día lo que más buscas es eso. Esos son tus... Siempre he pensado que ahora tenemos que tener diferenciadores, ya no solo servicio bueno. O sea, ahora antes era, es que está bien rico. No, ahora todos están bien ricos. ¿Cuál es tu diferenciador como proyecto para que yo elija ir al tuyo? Y influyen diferentes factores, ¿no? Cuál es tu trazabilidad, cómo se trata con el capital humano, cómo está el lugar, cuáles son tu higiene en el espacio, o cada cuánto cambias la carta, o qué tienes de especiales diferentes, o qué tan sensible o qué tanta variación hay por la temporalidad. Y hoy en día encuentras menús que van cambiando conforme lo que vaya viendo fresco. Y antes era decir, quiero atún todo el año, quiero salmón todo el año, y no te importaba si era congelado o era de hace 3 meses o de dónde venía. Sí. Por el trabajo que tú haces, estás relacionado con muchos premios, galardones que se otorgan a restaurantes. ¿Qué debe de tener un restaurante para pertenecer a estas listas? O sea, porque aquí tenemos un par, pero no tenemos más. ¿Qué hay que hacer para poder ingresar como espacio? No tanto al premio, sino como espacio para poder estar ahí. Yo creo que la lista más importante es la de espera. Y partiendo de ahí es hacer las cosas no enfocado en tener un premio o en buscar eso. Eso es una consecuencia de las cosas bien o mal que haces en tu restaurante. Hoy en día, bueno, fue Mex Best el año pasado en Guadalajara, viene Food and Travel, 50 Best lleva con Latinoamérica 10 años, donde hemos tenido 2 restaurantes de Guadalajara, que es La Docena y Alcalde siendo uno de los más altos del país y uno de los que apuntan a ser los más altos de Latinoamérica. Y
el tema de 50 Best Bars con el gallo altanero. Hay mucho ojo en México y en México, Guadalajara, a tequila, porque hay muy pocos pueblos que se llamen como el destilado y no lo hemos sabido potencializar. Okay. Hoy en día, la intención de muchos empresarios y del apoyo al gobierno y tal es cómo levantamos tequila y cómo levantamos tanto el ticket promedio, que es de 300 pesos al día, cómo generamos experiencias diferentes, dónde se come bien y cómo se puede comer mejor y qué opciones de alta gastronomía puede haber en la zona. En la zona hablando desde Arandas, Amatán, Tequila y también con la parte de los altos de Jalisco, ¿no? No solamente en los valles de Tequila. Entonces, hablamos de que hay mejores comensales, entonces también estamos hablando de que debemos tener también mejores empresarios. Totalmente de acuerdo. ¿Qué debe de buscar a alguien cuando trata de abrir un proyecto? Además de que diga, ay, traigo antojo de, o a mí me gusta que hubiera, porque, y va hacia mi siguiente pregunta. Creo que Guadalajara empezó a crecer mucho en el fine dining y de pronto se detuvo, pues, o sea, pareciera que pudiera haber más alcaldes. Y siento que hubo de cómo explotó hace 10 años. Pero ¿no crees que es un tema global eso, Jorge? O sea, creo que el fine dining en el mundo va a la baja. Okay. Y lo que buscas es sabor en el plato. Lo que buscas es compartir la mesa y que lo que estés comiendo esté bien rico y tenga trazabilidad y sepas un poco de dónde viene, más allá de comer una espuma que parece agua del chavo, que es de limón pero sabe a fresa, pero parece de piña, ¿no? Creo que va más allá al sabor, y que nos hace diferentes es lo que tenemos en el ecosistema y en el ambiente y en el terruño. Regresamos al tema del vino. Okay. Que Alcalde lo hace increíble porque es muy bonito el plato, pero sabe muy bien. Claro. Y si no lo ves así de bonito, te gustaría de todos modos o sea, también supiera bien. Que justo es como su eslogan, ¿no? Es cocina franca, es cocina honesta. Que luego también ha pasado que hay muchos espacios que venden humo, ¿no? Que luego a veces eso va en detrimento de lo que está, de los que están aportando, y hay gente que se sube a esa ola y entonces solo te aporta el lugar bonito y le avienta humo y cosas, pero que al final dices, esto no me sabe. Híjole, y eso va mucho con los restaurantes, ¿no? Estos restaurantes que están enfocados 100% en el comedor y dorado y velvet y lo que quieras, y la cocina es de 2x2 y no se dan cuenta que de ahí sale todo. Sigan al güero, ahorita vamos a decir sus redes. Él constantemente está viajando, probando, no solo en Guadalajara, no solo en México, sino básicamente por todo el mundo le toca, es su trabajo estar haciendo ese sacrificio. Como para viajar y viajo para comer. Sí, eso es increíble, es el sueño de muchos. ¿Cómo hacer mejor la industria? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que afinar? ¿Qué hay que criticar? Porque también hay muchas cosas que criticar. Híjole, también otra pregunta del millón. Yo creo que un mal que se exponenció y que yo no estoy tan a favor son influencers que no tienen bases ni referencia de lugares, ni de cocina, ni de lo que hay detrás de un proyecto, y cobran, lo validan y lo suben, y ahora es el mejor sushi de la ciudad, y a los 2 días se les siguiente mejor sushi de la ciudad, sí, porque el otro o es el mejor más. desayuno, y entonces le cobran a la gente que van a promover. ¿Por qué no regresamos un paso atrás? A ver, la guía Michelin son gente que no conocemos, pero que se dedican directamente, a comer, y te gusta o no te gusta la guía, o estés o no estés de acuerdo, hay un número de profesionales que tienen expertise y que van y validan un lugar, y es acerca de un perfil de comida que les gusta, ¿no? O 50 Best, que también son gente icónica que viaja por el mundo, que se dedican a otra cosa completamente diferente, que una parte pueden ser periodistas y una parte son cocineros, pero que son gente, movimiento que va y que prueba por gusto y por trabajo y por
digo, principalmente por gusto, y en base a eso retean lugares, ¿no? O Marco Teta, que hace muy bien las cosas y que va y paga y deja las cosas. No viven de estar publicando restaurantes que les paguen y decir que es el mejor de desayunos o de pizzas o de sushi. Y a nivel muy local y a nivel macro, ¿no? O sea, el influencer, entre paréntesis, foodie, puede ser o muy beneficioso o muy dañino para la industria, ¿no? O sea, porque puede llegar alguien precisamente sin un conocimiento y decir, a mí no me gusta esto por esto, y tirar un proyecto a la y a lo mejor basura, no, o sea, llega y evalúa un pad thai y a lo mejor nunca lo ha comido, no sabe cómo se hace, o no sabe un poco de la historia del plato, o no lo entiende, ¿no? Es este tema entre más gente influyente, menos influencers, y gente influyente que tenga bases, conocimiento y que se dedique a eso, ¿no? Y este me lleva también a otro, que siempre fue la máxima de los lugares, que es el cliente siempre tiene la razón, y yo creo que no. Yo creo que el cliente a veces sí y muchas veces no. Totalmente de acuerdo. Tengo una historia en un restaurante en Andares donde, hablando de que la gente le decía vino a cualquier cosa, bueno, destilado o vino, lo que sea, llega una señora y agarra el vino tinto más caro de la carta, que era un Opus One, valía, no sé, 20,000, 25,000 pesos en el momento, y le pregunta al mesero que con cuántos refrescos venía el servicio. Entonces corre el mesero, yo estaba con el propietario del restaurante, y cuando yo me asustado dice, es que me está preguntando la señora que cuántas aguas y cuántas cocas y sprites, cuántos tiene el servicio, y como que, pues las que quiera, dile que si 6 u 8, o sea, se las ponemos ya, que se disfrute ese Opus One a la Messi, ¿no? Como claro. Quiera y que lo disfrute. That's it. Oye, ¿cómo ves tú, regresando también en la parte hasta del agua que tienes, que es agua franca, que buscaste hacer un agua que acompañara el vino, que acompañara también la comida, que buscaron ahí? Porque también encontraron un mercado, pues, o sea, que haya ya más aguas en lugar de las tradicionales gasificadas, es también ir como un poquito contra esa industria, ¿no? Sí, bueno, Jesús se dedica a la cerveza. Jesús es el fundador de Cervecería Minerva, que es la cerveza artesanal más grande del país. Yo me dedico al vino de hace 15 años. Y buscábamos un agua que acompañara la cerveza, el vino, la comida, que no te empachara, que tuviera trazabilidad, que tuviera origen, que todos los insumos fueran mexicanos. O sea, la botella está hecha aquí en Guadalajara. La única que es del Estado de México es la corcholata, pero todo lo demás es de Jalisco. Para mí se me hace una locura tomar agua española, italiana, francesa, la huella de carbono que genera y el tiempo que pasa desde que sale del manantial o del pozo. Uh-huh. Un mes de barco, llega al almacén fiscal, lo mandan a un almacén en México, luego pasa al restaurante o al centro o al autoservicio y tú lo consumes. Estás tomando un agua de hace 4 o 5 meses y la huella de carbono y todas las manos involucradas en ese proceso se me hace una locura. ¿Qué hay que hacer o qué a ti te gustaría que dijeras? Híjole, yo creo que si agregamos esta característica, esto, vamos a seguir y vamos a ponerlo en mejores comensales. O sea, que nosotros que llegamos como clientes a un restaurante, ¿qué hay que hacer? Hay que estar siempre abiertos. Sí, creo que es confiar en el profesionalismo del mesero y del cocinero y preguntarles qué está de temporada, qué está rico, o sea, qué sugieren, qué vino a acompañar, pero sí tener criterio y cuidado en que lo que te sugieran no sea lo que les están pagando por vender o no sea la sopa del día, que son los vegetales que se quedaron un día antes. Entonces, pues sí, preguntarles y confiar, pero tener criterio a la hora de decidir. ¿Y qué no hay que hacer como establecimiento? ¿Qué dices? Híjole, estas prácticas ya no hay que hacerlas. Híjole, estas prácticas ya no hay que hacerlas. Ajá, o sea, que digas, híjole, esto no me gusta cuando voy a un espacio, algo que ahorita alguien que tenga un espacio que quiera poner... Que le pongan tantas bengalas en los platos, qué horror, qué horror. Yo, por ejemplo, una de las cosas que creo que no está padre hacer es poner a los meseros a agitar bebidas que las debería de agitar
mucho mejor un bartender a esta para tener que estar pasando la Totalmente, experiencia. Sí, el sobreservicio, que pidas Ajá. un agua mineral y te hagan el carrito de aguas. Sobreservicio. Y pidas un vino y el que sea, te lo quieran decantar y te lo pongan con la servilleta muy bonita. Y luego pidas el postre y te traigan el carrito de postres y pidas los destilados y te hagan... O sea, ya Sí. estuvo, ¿no? Espacio, ¿no? Ya, Necesita un uno ratito, espacio. sí, Sí, claro. sí, dame. Y ya sé qué otra. Que los platos lo sobreexpliquen. Ya. Una frasecita. Si me interesa y si quiero aprender más, pregunto pregunto más. Pero no Claro. toda la gente quiere saber todo el árbol genealógico Sí. o qué estaba esperando o pensando el chef con su abuelita en el Nevado de Toluca cuando recolectó el hongo que te sirvió de tal o X manera, ¿no? Sí. Me gustaría que nos sugirieras maridajes, lugares, comida, vino. Mira, tacos me gustan mucho los de lengua de Mundo, Tacos Mundo ahí en Vallarta Norte. Y si te llevas ahí una kombucha o una champaña, es un gran plan. Además hay que llegar ahí después de las 6 de la tarde. En Erizo de Mar, las paellas que hace Freddy están increíbles, igual con burbujitas o con un blanco ahí con barrica. En La Matera, la tapa de ribeye, acompañarla con raquis, yéndonos a lo argentino. Y después terminar con un pan del güero, que no está en la carta, pero es muy bueno y muy vendido. Y fíjate que probé hace poquito el menú vegetariano en Alcalde, me gustó mucho y lo tomé sin alcohol. La propuesta sin alcohol de Alcalde también está atractiva, diferente. Tienen un té de Copenhague, tienen varios macerados que hacen ahí ellos y está atractiva y bueno para enero. Oye, y bueno, eso sí, yo se los tengo que recomendar. Algún día fui invitado por el güero a hacer un viaje enogastronómico a... Fuiste víctima del Valle. Ajá, fui al Valle y su gastronomía, toda la que hay tanto en el Valle como hacia en Ensenada. ¿Qué hay que hacer allá? Primero buscar a Viajes Enogastronómicos, @viajesenogastronómicos. Y bueno, los llevaremos al Gordito, unos cócteles de mariscos increíbles, a Fauna, Torel, a Lunario, Animalón, a La Morocha, unas margaritas en la Jusons, que fue donde se inventó, y bueno, pues visitaremos varias de las bodegas como punta de lanza, clásicas y proyectos nuevos que nos gustan en Ensenada. Tú tienes una conexión increíble con ese lugar, ¿no? Mira, mi mujer es de allá, mi hija nació allá y muchos de mis mejores amigos, mis buenos amigos están allá. La verdad es que estoy muy agradecido con la zona y es una de mis vistas favoritas, es cuando vas entrando a Ensenada en la carretera y ves del lado derecho la bahía y el mar inmenso, es algo increíble. Guadalajara, ¿cómo lo ves a futuro en gastronomía? Bien, muy emocionado por lo que viene para Guadalajara. Creo que hay cada vez más apoyo de empresarios, de gobierno, de gente queriendo poner Guadalajara en alto con propuestas nuevas y diferentes y muy ricas. Hay gente haciendo cosas padres como Jonathan en Errante, los Papa que ya llevan ahí siendo young chefs por mucho tiempo. Chocol está mejor que nunca. Erizo de Mar, clásicos como La Panga, como Anita, La Matera también está en un increíble momento. Creo que vienen cosas muy padres para Guadalajara y feliz de estar aquí. Oye, y todavía tenemos tiempo para que nos digas tus redes, que te sigan, en dónde te encuentran. No me tienen hate, @güerocham en Instagram, y la verdad es que es la que más uso y la única que uso, creo. Perfecto. Pues ya escucharon al güero. Güero consta, todo el tiempo está viajando, está conociendo, está aportando, genera muchas alianzas, ¿no? Tienes muchas alianzas con mucha gente también en el gremio, ¿no? Las piedras rodando se encuentran. Perfecto. Nosotros también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, @TG Tour Gourmet en YouTube, Instagram, Facebook, y próximamente nos meteremos también al mundo del TikTok. Esto fue Tour Gourmet, yo soy Jorge Ursúa, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Jorge. Esto fue
Tour Gourmet en Radio ITESO 95.1.